Bienvenido a Versalles, el castillo de los espejos y los malos olores. Corría el año 1661 cuando Luis XIV, el Rey Sol, comenzó su ambicioso proyecto: transformar un modesto pabellón de caza en el centro absoluto del universo monárquico. Y así nació el Palacio de Versalles, un símbolo del poder, de la magnificencia y de algo que nadie osaba mencionar en voz alta: un olor insoportable que se colaba por cada galería, cada tapiz, cada pliegue de seda real. Imagínatelo: salones deslumbrantes, techos pintados por los mejores artistas de Francia, jardines que parecían no tener fin, y sin embargo, un hedor persistente, ácido que se pegaba a la piel como una maldición invisible. ¿Cómo era posible que un lugar tan bello oliera tan mal? La respuesta, aunque parezca increíble, tiene raíces en la ciencia, en la falta de higiene y en la obsesión de Luis XIV por el control absoluto. Porque el palacio, en su esplendor, no tenía baños, ni uno solo. Versalles albergaba a más de 5.000 personas: cortesanos, sirvientes, nobles, artistas, soldados, espías y curiosos. Y ninguno de ellos tenía acceso a un lugar apropiado donde hacer lo que todos los humanos necesitan hacer. No había retretes, ni letrinas, ni pozos sépticos bien diseñados. En su lugar, la gente usaba lo que encontraba: escaleras, rincones, patios, macetas, pasillos. Algunos incluso se aliviaban detrás de los cortinajes del Salón de los Espejos, aquel lugar donde los embajadores extranjeros eran recibidos con pompa y un leve olor a orina estancada. Los nobles, claro, no se preocupaban por estos detalles terrenales. Usaban vacinillas doradas que los sirvientes vaciaban por las ventanas o en fosas comunes, a menudo sin limpiar del todo. El resultado fue un palacio convertido en un gigantesco recipiente de desechos mal escondidos. Y el Rey Sol lo sabía, pero su visión era otra. El mal olor para Luis el XIV era un precio aceptable por su gloria. En su mundo la higiene no era física, sino simbólica. El perfume, por ejemplo, reemplazaba al agua. Los cortesanos no se bañaban, se empolvaban y se rociaban con fragancias embriagadoras para disimular la suciedad. Y aunque los médicos de la época ya advertían sobre los riesgos de las aguas estancadas y la contaminación, el rey los ignoraba. Porque para él, la imagen lo era todo. Y mientras la corte danzaba en medio del bochorno, y los músicos tocaban sin saber si el olor era suyo o ese enemigo invisible era la podredumbre misma, disfrazada entre los encajes, los abanicos y los jardines de diseño milimétrico. Lo que se respiraba en Versalles no era solo hedor, era enfermedad suspendida en el ambiente, porque donde hay acumulación de residuos humanos, donde el agua no corre y el aire no ventila, la peste no tarda en presentarse. El palacio, que debía ser la cumbre del progreso y la civilización, estaba plagado de ratas, moscas, piojos y gérmenes invisibles. Los médicos, aún atrapados en la superstición galénica, creían que los olores fétidos, los llamados miasmas, eran los responsables de las enfermedades. Y en cierto modo, no estaban tan equivocados. Las diarreas eran crónicas, los brotes de disentería comunes y las infecciones cutáneas eran tan habituales como las pelucas. Pero ¿cómo podía un rey tan poderoso vivir rodeado de eso? Luis el XIV, obsesionado con el poder escénico, había creado un mundo donde todo giraba en torno a él. Cada despertar, cada comida, cada vestimenta, era un ritual cuidadosamente coreografiado. No se trataba de higiene, se trataba de espectáculo. Para el monarca, el cuerpo del rey era sagrado, pero los cuerpos de los demás no importaban tanto. Los sirvientes, los jardineros, los cocineros que alimentaban a cientos cada día desde las cocinas escondidas en los sótanos, trabajaban entre charcos de grasa rancia y pilas de restos sin refrigerar.
Las aguas del canal artificial que rodeaba los jardines, utilizadas muchas veces para lavar ropa, caballos y utensilios, estaban tan contaminadas que se dice que olían peor que las letrinas de París. Y mientras tanto, en el interior de los muros, la nobleza fingía que no pasaba nada. Algunos embajadores extranjeros escribían en sus cartas: Versalles deslumbra a los ojos y ofende al olfato. Es como besar una flor marchita con los ojos cerrados. Y sin embargo, todos querían estar allí, porque Versalles no era solo un palacio, era el centro del universo absolutista, donde el rey sol brillaba más que los cielos, aunque su resplandor escondiera hedores y miserias bajo la alfombra. Pero había algo más, algo mucho más tóxico, y no me refiero al olor. Una amenaza se escondía en los detalles que nadie notaba, en los cosméticos, en los tapices, en los adornos y hasta en los muros mismos. Algo que lentamente envenenaba los cuerpos y las mentes de quienes habitaban ese paraíso maloliente. No venía de las heces, sino del plomo, del arsénico, del mercurio, y mientras el palacio se llenaba de música, risas y rumores, las paredes comenzaban a contar otra historia. Una historia envenenada desde sus cimientos, porque el verdadero veneno de Versalles no estaba solo en el aire, sino en cada detalle cuidadosamente diseñado para impresionar. Las cortinas, por ejemplo, eran tratadas con pigmentos a base de arsénico para lograr ese tono verde profundo que tanto fascinaba a la corte. Los maquillajes, que cubrían los rostros pálidos de las damas y caballeros, contenían plomo blanco y mercurio, sustancias tan tóxicas que con el tiempo deformaban la piel, provocaban caída de dientes, temblores y, en muchos casos, una muerte lenta disfrazada de belleza. El propio Luis el XIV no era ajeno a estos rituales. Durante décadas cubrió sus marcas de viruela con gruesas capas de polvo blanco y usó perfumes cargados de sustancias químicas peligrosas. Era el precio del poder, el precio de la eternidad. Pero la toxicidad no era solo física, también era mental, emocional y social. Versalles era un teatro, una ilusión cuidadosamente sostenida. El rey mantenía a la nobleza bajo su mirada, no solo para protegerse, sino para dominarlos. Al obligarlos a vivir en ese palacio, entre lujos opulentos pero en condiciones insalubres, los despojaba de su autonomía. La corte, encantada por el privilegio de estar cerca del monarca, aceptaba todo: las enfermedades, los olores, la pérdida de privacidad, incluso la humillación diaria de tener que pedir permiso para orinar, comer o salir de los jardines. Los nobles vivían en habitaciones minúsculas, mal ventiladas, compartidas incluso con ratones, mientras fingían una vida de esplendor. El protocolo era tan estricto que muchos preferían enfermar en silencio antes que perder su lugar en la fila del amanecer, cuando el rey despertaba y se dejaba ver, envuelto en seda y perfumes, como un dios de carne y hueso. En este mundo de apariencias y secretos, las verdades más oscuras quedaban ocultas tras las paredes de mármol. El pueblo, por su parte, idealizaba al monarca, sin saber que su gloria olía a descomposición y su palacio escondía más enfermedad que curación. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Versalles seguía creciendo. El oro seguía cubriendo los techos, los jardines seguían expandiéndose, y el rey sol brillaba, ciego ante el hecho de que su grandioso palacio era un campo minado de decadencia. Pero el cuerpo del rey, aunque intocable a los ojos del pueblo, empezaba a deteriorarse, y su corte, cada vez más atrapada en su propia mascarada, se volvía víctima de un veneno aún más poderoso que el plomo, el hedor o el arsénico. El veneno del poder absoluto. Y ese no tarda en cobrar factura. Luis el XIV había construido un mundo que giraba a su alrededor, como planetas atrapados por el fuego de un sol que nunca debía apagarse. Pero ese fuego también quemaba desde dentro. Con los años, el cuerpo del rey sol comenzó a deteriorarse de forma acelerada.
Sus dientes estaban podridos. Su aliento era tan fétido que incluso los cortesanos más aduladores apenas podían disimular el asco. Sus piernas estaban infectadas por heridas crónicas que jamás sanaban del todo. El rey sufría dolores constantes, abscesos dentales, problemas digestivos y una gangrena que avanzaba sin piedad. Todo oculto bajo kilos de pelucas, capas bordadas y perfumes sofocantes. Y sin embargo, seguía gobernando. Seguía apareciendo cada mañana para que el ritual de su despertar, el lever du roi, se cumpliera como si nada ocurriera. Porque admitir dolor, admitir suciedad, admitir debilidad, era admitir que el sol también puede morir. Pero su decadencia no pasaba desapercibida. La corte, silenciosa como un rebaño domesticado, empezaba a murmurar. Los médicos, incapaces de hacer algo más que extraer sangre o aplicar ungüentos de mercurio, observaban cómo el monarca se descomponía lentamente mientras seguía dando órdenes, firmando edictos y exigiendo reverencias. Al mismo tiempo, fuera de las paredes doradas del palacio, Francia sufría. El pueblo estaba exhausto, empobrecido por las guerras, las malas cosechas y los impuestos. Versalles, ese mundo brillante que costaba millones de libras, se sostenía sobre la miseria de los campesinos. Pero la ilusión debía continuar. La corte debía seguir bailando, aun cuando el hedor del palacio competía con el de la corrupción política. Porque la esencia del absolutismo no era solo gobernar con puño de hierro. Era hacer creer que todo estaba bien, aunque todo se estuviera pudriendo. Y sin embargo, había señales que ya no podían ignorarse. Los jardines antes exuberantes se llenaban de ratas. Las fuentes se contaminaban con aguas estancadas. Las habitaciones que alguna vez fueron símbolo de riqueza, ahora tenían paredes mohosas y telas que enfermaban a los que dormían allí. Algunos cortesanos desarrollaban alergias, fiebres misteriosas o alucinaciones por los pigmentos venenosos de los decorados. Todo eso era el precio de la magnificencia, pero también era una advertencia. Porque cuando un reino se construye sobre la apariencia y se tapa el hedor con incienso, el final no llega con un estruendo, llega con un susurro podrido que lo corroe todo. Y ese susurro ya se escuchaba en las esquinas del palacio, en los criados que enfermaban y eran reemplazados sin luto, en los nobles que morían de infecciones absurdas, y en los pasillos de mármol donde los ecos de la gloria comenzaban a mezclarse con un silencio incómodo. Un silencio que anunciaba que incluso el sol más brillante, tarde o temprano, se extingue. El final del Rey Sol fue todo menos glorioso. A los 76 años, Luis el XIV estaba completamente consumido por una gangrena que devoraba su pierna como si la historia quisiera cobrarse en carne propia todos los pecados que se escondían tras los muros de Versalles. Durante semanas enteras, el hedor de su cuerpo enfermo se confundía con el del propio palacio. Los médicos ya no sabían qué hacer. Habían aplicado cataplasmas de estiércol, baños de vino caliente, sangrías y un sinfín de remedios más cercanos a la brujería que a la medicina. Pero nada detenía la podredumbre. La piel del monarca se oscurecía, sus órganos fallaban, su voz se apagaba. Y sin embargo, hasta el último aliento, Luis el XIV intentó mantener la apariencia. Ordenó que su rutina continuara, que los rituales no se interrumpieran, que los espejos no mostraran su deterioro. Cuando supo que la muerte era inminente, llamó a su bisnieto, el futuro Luis XV, y le susurró una advertencia que hoy parece una profecía amarga. No imites mis excesos, aprende del mal que he hecho. Pero realmente alguien aprendió, porque el palacio siguió allí, gigante, espléndido y aún apestoso. Tras la muerte del Rey Sol en 1715, el clima de la corte cambió. Su sucesor, demasiado joven para gobernar, dejó que un regente tomara el control, y por un tiempo la opulencia pareció menguar. Se abrieron algunas ventanas, se instalaron retretes rudimentarios, se habló incluso de reformas higiénicas.
Pero el veneno ya estaba demasiado arraigado. Versalles no era solo un edificio, era una mentalidad, una máscara, un perfume que cubría la podredumbre, y esa forma de vivir, ese culto al lujo desbordado, al espectáculo, a la imagen por encima de la verdad, siguió contaminando a Francia durante décadas. Incluso cuando llegaron tiempos más ilustrados, incluso cuando se hablaba de razón, ciencia, progreso, el hedor del viejo régimen seguía ahí, invisible, intangible, pero impregnado en cada rincón de la historia. Y un día, el pueblo ya no pudo más. La furia que se había cocido a fuego lento bajo siglos de injusticias estalló con fuerza. Los pasillos que un día vieron desfilar a nobles empolvados y damas perfumadas empezaron a temblar bajo los pasos de hombres y mujeres que ya no creían en soles ni en castillos. El olor cambió. Ya no era el de los perfumes que intentaban disimular la suciedad. Era el olor de la pólvora, el del cambio, el de la revolución. Cuando los revolucionarios finalmente cruzaron las puertas de Versalles, lo hicieron no con asombro, sino con rabia. Ya no veían un palacio, veían una cárcel dorada donde durante siglos se habían encerrado las verdades del pueblo bajo cortinas de terciopelo. Cada candelabro brillaba como un insulto, cada espejo como una burla, y el aire, ese aire viciado que siglos atrás olía a perfume podrido, ahora olía a justicia. Era octubre de 1789. Una multitud, encabezada en su mayoría por mujeres furiosas por el precio del pan, marchó desde París hasta Versalles en un acto que cambiaría para siempre el curso de la historia. No eran soldados, eran madres, esposas, campesinas, costureras, mujeres con hambre en el estómago y fuego en el corazón. Entraron a la fuerza en el palacio, recorrieron sus salones, pisaron las alfombras de los reyes y arrancaron las máscaras de una corte que aún creía que podía esconderse tras la seda. Buscaron a la reina, María Antonieta, símbolo de una frivolidad que ya no tenía lugar en el mundo que estaba naciendo. Y aunque la revolución no empezó en Versalles, ahí fue donde empezó a tomar forma el final de un mundo. El palacio quedó vacío, como un cascarón hueco de lo que había sido. Los espejos ya no reflejaban poder, sino abandono. El oro se empañaba, los jardines se llenaban de maleza, y el silencio por fin era real. Ya no había música, ni banquetes, ni duques murmurando en los pasillos. Solo quedaba la memoria del hedor, del veneno, del engaño. Versalles, el palacio apestoso del Rey Sol, símbolo de gloria y de decadencia, fue convertido en museo décadas más tarde. Una especie de mausoleo de la monarquía, donde aún se respira algo intangible. El recuerdo de un poder tan absoluto que se creyó eterno. Y de una mentira tan bella que durante un tiempo logró ocultar hasta la peste. Pero la historia, como el cuerpo del rey, siempre acaba por mostrar sus heridas. Y por mucho que se perfume, lo podrido siempre termina saliendo a la luz. Porque Versalles, aunque parezca un monumento inmóvil, sigue evolucionando. Sigue hablando. A veces, en las noches más húmedas, cuando los muros respiran el rocío del amanecer, los empleados de limpieza, los pocos que quedan cuando cierran las puertas al público, cuentan historias. Dicen que algunos salones tienen rincones donde el aire cambia de pronto, un lugar exacto donde huele distinto. No mal, no bien, solo antiguo. Como si el tiempo no hubiera querido disipar del todo el eco de los siglos. Hay habitaciones que nunca se terminan de airear, pasillos donde las luces parpadean sin explicación, y una sensación constante de que el pasado observa. Porque la energía de miles de cuerpos, de rituales repetidos hasta el agotamiento, de intrigas susurradas entre tapices pesados, de lágrimas ahogadas en silencio y risas falsas para no perder un favor. Todo eso deja huella. Una historiadora que pasó años archivando documentos en el ala este de Versalles escribió una vez en su diario:
A veces siento que los muros me miran. No hay nadie. Y sin embargo me siento juzgada. Como si algo en esta piedra aún reclamara atención. Como si el Rey Sol no estuviera del todo muerto. Y no era la única. Guías, restauradores, fotógrafos. Todos ellos comparten la misma impresión. Que el palacio no es solo piedra, mármol y oro. Es un organismo. Uno que estuvo enfermo. Que estuvo envenenado. Y que nunca terminó de sanar. Quizá por eso fascina tanto. Porque es hermoso, sí. Pero también está herido. Y todos los que entran lo sienten. Versalles no necesita fantasmas que arrastren cadenas. Su verdadero espectro es la historia misma. Y quienes la escuchan con atención saben que ese susurro persistente entre las cortinas no es el viento, es la memoria. Una memoria que aún busca justicia entre tanto incienso, mármol y perfume. Entre los pasillos que conducen a las estancias privadas del rey, hay una pequeña puerta, oculta tras un panel de madera dorada. A simple vista parece una decoración más, pero si uno se acerca, descubre que detrás se abre un corredor angosto, mal iluminado, con paredes desconchadas que aún conservan el color original del yeso. Es el Versalles oculto, el que no se muestra en los recorridos guiados. Allí vivían los sirvientes, los verdaderos habitantes del palacio. Dormían hacinados, en colchones de paja infestados de pulgas, cerca de las cocinas, los pasillos de servicio, las cámaras de desecho. A menudo no veían la luz del sol. Algunos pasaban años sin salir al exterior, viviendo al servicio de una maquinaria gigantesca que no les permitía detenerse ni enfermar. Pero incluso en ese rincón invisible del esplendor, había jerarquías. Los sirvientes mejor valorados no eran los más fuertes ni los más inteligentes, sino los más silenciosos. El valor de un criado no se medía por su eficiencia, sino por su capacidad de desaparecer, pasar desapercibido entre el ruido de las sedas, atender sin ser visto, limpiar sin dejar huella. Y sin embargo, fueron ellos quienes más vieron, los que sabían que Noble vomitaba sangre en secreto, quién sufría ataques de ansiedad, qué dama no podía levantarse del lecho por las fiebres causadas por el maquillaje tóxico. Fueron testigos del verdadero precio de la belleza de Versalles, y muchos de ellos pagaron también ese precio. Se han hallado, en archivos olvidados de la época, informes de muertes inexplicables entre criados jóvenes. Decían que se apagaban de pronto, sin heridas, sin enfermedad visible, solo un deterioro lento, como si algo en el ambiente los consumiera desde dentro. Hoy sabemos lo que entonces se ignoraba o se callaba. Los pigmentos, los barnices, los vapores de las cocinas sin ventilación, la humedad constante, los desechos mal almacenados. Todo eso creaba un ambiente letal, una atmósfera tóxica real, que mataba sin necesidad de cuchillos ni veneno en la copa. Y sin embargo, nadie hablaba de eso, porque en Versalles, como en todo sistema construido sobre la apariencia, el silencio era la norma, y el cuerpo de los criados, igual que los aromas fétidos de los pasillos, se escondía bajo la alfombra del esplendor. Pero la historia no olvida, y tarde o temprano, hasta las verdades más bien perfumadas, terminan saliendo a la superficie. A medida que avanzamos por estos corredores olvidados, surge otra verdad inquietante. La obsesión del Rey Sol con la eternidad no solo se reflejaba en su palacio, sino también en su cuerpo y en sus símbolos de poder. Luis el XIV, consciente de la fragilidad humana, buscó la inmortalidad a través de la imagen. Ordenó retratos, esculturas y ceremonias que lo perpetuaran más allá de la muerte, pero también se aferró a rituales que en realidad aceleraban su desgaste. Por ejemplo, el uso constante de perfumes fuertes y cosméticos con ingredientes tóxicos no era solo moda, sino una forma de ocultar la enfermedad. El agua era vista como peligrosa, un caldo de bacterias según las creencias de la época, y bañarse se consideraba casi un acto dañino para la salud.
En vez de limpiar sus cuerpos, los nobles se cubrían con polvos y fragancias, una práctica que favorecía la propagación de plagas y enfermedades. Y mientras el cuerpo del rey se consumía lentamente, el palacio se convirtió en una prisión dorada, donde la luz del sol, ese astro que representaba a Luis el XIV, apenas tocaba a quienes vivían en sus rincones más oscuros. La hipocresía y la decadencia se ocultaban tras las cortinas de terciopelo, mientras afuera, la Francia real comenzaba a mostrar signos de hartazgo. En esa época se cuenta una pequeña fábula que circulaba entre la servidumbre y la gente común. Un león, orgulloso y poderoso, se bañaba en oro y se cubría de flores para impresionar a todos los animales del bosque. Pero mientras el león se preocupaba por su imagen, su melena se enredaba, sus patas sangraban y sus heridas se infectaban. Al final, un zorro astuto y humilde observó que la verdadera fuerza del león no estaba en su brillo, sino en su salud y en su capacidad para adaptarse. Esta fábula reflejaba con ironía la realidad de Versalles, un lugar que quería ser el centro del mundo, pero que estaba enfermo desde dentro. El león era Luis el XIV, y su palacio, ese apestoso Versalles, su jaula dorada. Y aquí, justo en este punto, comienza a dibujarse el final de un reinado que no supo cuidar ni su cuerpo ni su reino, y que pagaría un precio mucho más alto que el hedor de sus salones. Sigue con la parte final con una conclusión poderosa y genera un gancho al final de la narración, generando otra llamada de acción, invitando a que se suscriban al canal y den like.